Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy sobre mujeres con discapacidad, discriminación, estereotipos y violencia de género. Vamos a ver primero un panorama actual sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el Perú. Pues bien, de acuerdo a la última encuesta del INEI del año 2018, la población con discapacidad en el Perú representa el 10.4%. De este porcentaje, la mayoría son mujeres con discapacidad, es decir, el 57% de ellas, de acuerdo a esta misma encuesta. Podemos ver que la situación con ellas es de bastante vulnerabilidad, puesto que, de acuerdo a la encuesta del ENEDI del año 2012, el 29% de las mujeres con discapacidad nunca fueron a la escuela, frente al 15% de varones. Y en el tema de empleo, la situación es más o menos similar. De todas las personas con discapacidad, 7 de cada 10 no tienen empleo. Y los que pueden contar con un empleo, varones con discapacidad son el 29%, pero únicamente son 15% las mujeres con discapacidad que tienen un trabajo. Entonces podemos ver que realmente existe una situación de exclusión múltiple y de limitaciones al ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de esta población, especialmente mujeres. Además, en el caso de mujeres con discapacidad, la discriminación es aún mayor, porque el hecho de ser mucho más vulnerables que los varones con discapacidad les hace más proclives de sufrir violencia. Para que tengan una idea, en general, varios informes han arrojado que son más las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual las que sufren más violencia de género. Y a pesar de que ha habido algunos avances del Estado respecto a realizar programas o proyectos o normativas para mejorar su situación, todavía tiene un enfoque muy asistencialista, muy de modelo médico de la discapacidad y no tienen en cuenta la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y este modelo social. Entonces, ¿cómo podemos entender bien por qué existe esta discriminación y esta mayor vulnerabilidad de mujeres con discapacidad respecto a hombres con discapacidad y en general de mujeres y hombres? Para ello hay que entender las dinámicas de poder entre hombres y mujeres que existe en nuestro mundo, en nuestra actual sociedad patriarcal y machista. Y entonces tenemos que entender bien, por un lado, las diferencias entre lo que consideramos sexo y por otro lado lo que consideramos género. Pues bien, la palabra sexo hace referencia a todas aquellas diferencias y características biológicas y fisiológicas que tienen los seres humanos y que los definen por un lado como hombres, sexo masculino, o como mujeres, sexo femenino, y que como son biológicas, pues son inmodificables. Sin embargo, la palabra género hace referencia a todos aquellos atributos, características o habilidades que una sociedad determinada cree, por un lado, conveniente que lo tengan los hombres, las personas con sexo masculino, y por otro lado, las mujeres o personas de sexo femenino. Sin embargo, estos atributos son construcciones sociales. Es decir, son las expectativas que tiene la sociedad de lo que es bueno para el hombre y lo que es bueno para la mujer. Y eso es lo que denominamos roles, ¿no? Roles o estereotipos de género. Vamos a ver aquí en este gráfico que les he colocado que algunos de estos roles muy representativos y que tienen lugar desde tiempos inmemoriales son, por ejemplo, el hecho de que las mujeres estén más ligadas al espacio privado, al rol reproductivo, de tener hijos, de quedarse más en el hogar y al servicio del hombre sobre todo, que es el que ostenta el poder, el que trae el dinero a casa, el que está en el espacio público y el que ejerce la autoridad con respecto a la mujer. Entonces, normalmente lo que sucede es que los varones desde niños se les va enseñando estas dinámicas de poder, ¿no? Y cómo usarlas, incluso abusar de ellos para convertirse muchas veces en agresores, lamentablemente,
y se les enseña a tener lo que se denomina una masculinidad hegemónica o dominante, que es una masculinidad que rechaza y excluye y discrimina a la mujer por considerarla inferior, subordinada, como un objeto, a otras formas de ser hombre, distintas a estas ideas, como decía, de dominancia, e incluso a todo lo que se aleje del sistema de género de mujeres y de hombres, por ejemplo, personas trans o queer, etc. Sí. Entonces, efectivamente, como vemos, las mujeres, solo por ser mujeres, sufren esta discriminación. Pero si además la mujer tiene una discapacidad, la discriminación es doble. Esta discriminación se acrecenta si además tienen otras características, como por ejemplo el ser de población indígena o ser adulta mayor. Es decir, esto lo que produce es una situación compleja y de opresión múltiple y mucho mayor, que es lo que consideramos como interseccionalidad, ¿no? Estas características hacen que estas mujeres, precisamente por presentar estos características o estos patrones, las hacen mucho más indefensas de la sociedad. ¿Cómo entendemos esta indefensión en concreto o esta discriminación? Para ponerles un ejemplo, con las mujeres con discapacidad, para considerar que están sufriendo discriminación, que como sabrán ocurre en muchos ámbitos de su vida, podemos ver que lo sufren cuando se les está proporcionando un trato diferenciado o excluyente respecto a otras personas, precisamente por ser mujer y tener discapacidad, y con el objeto de limitar sus derechos y sus libertades como cualquier otro ciudadano o ciudadana. De hecho, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya establece que las mujeres y las niñas con discapacidad tienen un riesgo aún mayor de sufrir discriminación y violencia, tanto dentro como fuera de sus hogares. Entonces, a pesar de que felizmente las mujeres en general han ido conquistando espacios de poder, de participación, de inclusión en la sociedad, todavía dista mucho de tener esta igualdad de género, es decir, estos roles de género que les he comentado, y esta sociedad machista todavía sigue presente, y también en el Perú. Entonces, esta situación, ¿no?, y estos roles de género tan incrustados en la sociedad, para las mujeres con discapacidad influyen mucho, influyen muy negativamente, porque entienden que no están cumpliendo con ellos. Por ejemplo, entienden que no cumplen con los estándares de belleza que entiende la sociedad, lo que algunos expertos o expertas denominan la belleza robada, o porque, por ejemplo, entienden que no pueden ser madres o ejercer ese rol de cuidado que se espera de ellas, a pesar de que esto en realidad son mitos. Pero todo esto hace que ellas tengan una sensación un sentimiento de culpabilidad, en creerse mucho más inferiores y vulnerables y de mermar su autoestima. Para tener algunos ejemplos mucho más claros de precisamente estos roles de género que son mucho mayores y están más presentes en las mujeres con discapacidad, la sociedad entiende que solamente por ser mujeres con discapacidad hay una serie de mitos que les corresponden a ellas, solamente por el hecho, como digo, de ser mujeres con discapacidad. Estos son los siguientes. Por ejemplo, el mito o el estereotipo de la sexualidad. El hecho de que ellas nunca van a poder gozar de sus derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos ser madres. El mito de la herencia intergeneracional de la discapacidad, es decir, que se cree que la mujer con discapacidad, solo por serlo, si tiene descendencia, también sus hijos e hijas van a tener discapacidad, y así sucesivamente, como si fuera una tara. El mito de la deshumanización, es decir, el creer que la mujer con discapacidad no es ni siquiera una persona, es
totalmente débil y vulnerable y dependiente al 100% de otra persona. Ella no es autónoma, no tiene capacidad jurídica. El mito de la mercancía dañada, es decir, de considerarla como de un menor valor en la sociedad. El de la amenaza de discapacidad, que afecta sobre todo a mujeres con discapacidad psicosocial, porque se entiende que son peligrosas, que van a producir un daño a terceros solamente por tener esta discapacidad, ¿no? Y que por tanto están mejor institucionalizadas para no correr riesgos. El mito de la insensibilidad al dolor, como si solo por tener discapacidad no pudieras sufrir o sentir dolor como cualquier otro ser humano. El mito de los cuerpos de cristal, es decir, si una mujer con discapacidad queda embarazada, muchas personas, inclusive el personal de salud, entienden que su vulnerabilidad y sus cuidados tienen que ser mayores porque en realidad su salud está mucho más en riesgo que cualquier otra mujer embarazada o que está en labor de parto. También el mito de las condiciones óptimas. Si una mujer con discapacidad decide ser madre, se entiende que le va a costar mucho ese trabajo, ¿no? Le va a costar un sobreesfuerzo, sobre todo físico, tener las energías suficientes para poder cumplir con ese rol de madre como cualquier otra mujer o como lo que se espera de cualquier mujer, como si ellas fueran incompetentes para eso. Después está el mito de la indefensión ligado al de la deshumanización que yo comenté, el hecho de considerarlas mucho más débiles y por ello mucho más proclives a ser víctimas de violencia, y el mito de considerar a las mujeres con discapacidad como infantilizadas, aniñadas o tontas, como si realmente no pudieran comprender igual que cualquier otra persona o tener una inteligencia también, como digo, como cualquier otra persona. Entonces, estos estereotipos y mitos hacen que la sociedad imponga a estas mujeres un rol de vulnerabilidad y de debilidad mucho mayor desde que tienen esta discapacidad y evitan el empoderamiento de las mismas. Eso, por lo tanto, hace que muchas de ellas, como consecuencia, sean víctimas de violencia de género. ¿Pero qué entendemos por violencia de género? Hay varias definiciones a nivel internacional y nacional. Una de ellas es esta, es decir, violencia de género es todo acto que se comete contra una mujer por su condición de tal, es decir, por ser mujer, y que le produce un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico o económico dentro de su propio hogar o en el espacio público. Existen varios tipos de violencia de género, como digo, en general para todas las mujeres, que vamos también a ver. Estos tipos son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económico-patrimonial y la violencia institucional. La primera, la violencia física, se define como el daño o sufrimiento físico que provoca un daño a la integridad de la mujer. Por ejemplo, empujones, moretones, quemaduras, etc. La violencia sexual es la que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su propia sexualidad. Por ejemplo, abuso sexual, violación sexual, acoso sexual, etc. Luego está la violencia psicológica, que es la que trata de degradar a la mujer controlando cualquier acción que ella quiera decidir hacer y por tanto produciéndole un daño emocional. Por ejemplo, chantajes emocionales, amenazas, humillaciones, acoso, etc. La violencia económico-patrimonial es la que trata de limitar o restringir el acceso al patrimonio, a los recursos económicos de la mujer, como por ejemplo no poder acceder a sus cuentas bancarias, o incluso si tienen un hijo con otra persona, cuando ella solamente está enfrentando, digamos, los gastos y la crianza de su hijo sin obtener el apoyo o la pensión de alimentos del padre. Eso también es violencia. Y la violencia estructural es aquella que se produce cuando el Estado está incumpliendo con otorgar las necesidades básicas para la subsistencia y sobrevivencia de las mujeres, precisamente porque el diseño de las estructuras sociales es desigual.
es más beneficioso para hombres que para mujeres, y por tanto también se materializa en falta de servicios públicos adaptados y diseñados con enfoque de género. Ahora bien, si toda mujer sufre en algún momento de su vida alguno o algunos de estos tipos de violencia de género, además si es mujer con discapacidad, sufre particulares situaciones de violencia de género, que aquí también les he colocado. Por ejemplo, situaciones de violencia física, como por ejemplo puede materializarse en agresiones corporales, administración de fármacos de manera injustificada, cambiar los objetos de la casa de lugar de manera injustificada, violencia económica o abuso económico en el sentido de no dejarle, como hemos visto, acceder a su patrimonio, abuso sexual mucho mayor, vejaciones, que además se materializa en el caso concreto muchas veces de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Consentidas por sus propios familiares, por este mito que tenemos también de la asexualidad que ya hemos visto antes, por ejemplo. Abusos emocionales y físicos mucho mayores, materializados en aislar a la persona, no tener en cuenta su opinión o su criterio, e incluso no ejercer los cuidados debidos como cuidados de higiene, etc. Para poder ver precisamente que estas nociones de violencia y situaciones de violencia que les he mostrado efectivamente ocurren, les quiero mostrar aquí algunas cifras y gráficos del Ministerio de la Mujer, extraídos de una información del año 2018, donde aquí aparece que del 2010 al 2018 ha acrecentado el número de víctimas que son personas con discapacidad en general, tanto mujeres como hombres, y que representan a 2018 el 1,3% de las víctimas que fueron a los centros de emergencia mujer. Además, las últimas estadísticas que tenemos del Ministerio de la Mujer, donde se recoge un análisis diferenciado de las víctimas de violencia de género, que son personas con discapacidad, que lamentablemente son de 2018, no tenemos cifras todavía más recientes, nos dicen que solo en 2018, para que tengan un ejemplo, se produjeron aproximadamente 29.300 casos de violencia de género de todos los tipos, y de estos casos 409 fueron producidos contra personas con discapacidad. De estos 409, el 71% eran mujeres con discapacidad. En cifras de tentativas de feminicidio tenemos que a 2018 se produjeron 785 casos, y de estos casos 11 tentativas fueron contra mujeres con discapacidad. Podemos ver también, para ir finalizando, que además de lo que hemos visto, estos roles de género, los estereotipos contra mujeres con discapacidad que están presentes en la sociedad, también hay otros factores que acrecentan el riesgo de mujeres con discapacidad, precisamente de ser víctimas de violencia de género, y que tienen que ver, por un lado, con la propia sociedad en general, y por otro lado, con las características de las propias mujeres con discapacidad. Así, a nivel de la sociedad, lamentablemente todavía la agenda de discapacidad no está todavía priorizada por parte del Estado. Es decir, no hay una gran importancia de colocar en la agenda, de visibilizar la problemática de personas con discapacidad, y mucho menos todavía de mujeres con discapacidad y sus propias necesidades. Además, por parte de los poderes públicos y funcionarios públicos, todavía existe poca credibilidad de que mujeres con discapacidad puedan ser violentadas, ¿no? No creen en el relato de los hechos de mujeres con discapacidad que denuncian, porque no pueden creer que ellas puedan ser víctimas cuando vemos que no se corresponde con la realidad. Además, dentro de las propias familias de mujeres con discapacidad se puede producir dos cosas.
o bien que no tienen un soporte emocional que estas mujeres necesitan, o bien ocurre una sobreprotección de estas personas, de estas mujeres, que hacen que dificulte mucho su autonomía y su empoderamiento para lograr avances. Y como decía, a nivel de las propias mujeres con discapacidad, los riesgos se materializan en que precisamente por esta creencia de que ellas son mucho más vulnerables, de esta baja autoestima que ya les hablaba, para muchas de ellas es bastante difícil reconocer que son víctimas de violencia, que están sufriendo estas violencias, y muchas veces no lo denuncian. Además, también se les dificulta el acceder a las instituciones, a la justicia, cuando son víctimas, porque desconocen muchas veces la ruta para poder denunciar, y eso a nivel de toda la sociedad también, ¿no? Que se desconoce qué protocolos existen, cuáles son los medios a seguir. Además, muchas veces hay muchas barreras de accesibilidad física, actitudinal, de apoyos que necesita, ¿no? Entonces, la mujer con discapacidad entiende que mejor no denunciar porque no va a contar con estos apoyos, lamentablemente. Y, por otro lado, además, a nivel de los agresores, muchas veces tengan en cuenta que son las propias personas que cuidan a las mujeres con discapacidad. Entonces, tienen miedo de denunciarlos para no quedarse solas o abandonadas, ¿no? Y aparte, muchas veces se entienden mucho más indefensas, de que no pueden defenderse contra sus agresores o porque las dejan aisladas. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para poder mejorar esta situación? No olvidemos que la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que todos los países, y entre ellos el Perú, tienen que trabajar en leyes y políticas para proteger, investigar y sancionar todos los actos de violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas con discapacidad. Y que las mujeres y niñas con discapacidad tienen que tener un acceso garantizado a programas de protección social, específicamente para ellas. Además, todas las políticas públicas, las normas del Estado, de los municipios, de los distritos, tienen que tener lo que llamamos un enfoque de género, es decir, una comprensión de cuáles son las situaciones diferenciadas entre mujeres y hombres y las desigualdades que existen, que ya hemos visto entre las mujeres y los hombres, y ver de qué manera pueden revertir esta situación y ayudar a que exista cada vez una mayor igualdad. Este enfoque de género tiene que ser transversal, es decir, lo que conocíamos la transversalización del enfoque de género. Es decir, no es que solamente tengamos que ver este enfoque de género en las políticas públicas solo para mujeres o solo para mujeres con discapacidad, sino que tiene que estar en las normas y políticas de todo ámbito social de la sociedad, de salud, de empleo, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, en la economía, etcétera, porque todo afecta, todo está inserto en esta sociedad todavía que necesita una mayor igualdad. Entonces, realmente tenemos que reconocer esta situación de especial vulnerabilidad de mujeres con discapacidad, que ya les hemos comentado, y para mujeres con discapacidad tratar de empoderarlas, ser voceras para que se visibilice mucho más su agenda y puedan enfrentar esta problemática. Y a nivel de la sociedad también necesitamos que se conozca esta situación y que la gente sea mucho más consciente de esta discriminación que se está produciendo para lograr mayores avances. Si queremos cambiar la situación, tenemos que ponernos todos nuestros lentes de género y ver la vida, sobre todo para lograr la igualdad y el goce de derechos para todos y todas. Muchas gracias.